Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de ética. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de el cuidado desde una dimensión ética, enfocándonos en los 4 principios bioéticos. Yo soy Nicolás Santana Yo soy Nelly Vargas. Leslie Cota. y muy bien, pues vamos a empezar entonces. Primero, para hablar de esto tenemos que saber cuáles son estos 4 principios bioéticos. Pues empezando, el primero es la autonomía, el segundo es la beneficencia, el tercero es la no maleficencia y el cuarto es la justicia. Entonces, empezando a ver esto desde la autonomía, vamos a irnos enfocando, igual como dijimos, en el cuidado, en el ambiente médico, porque pues sabemos que estos principios de bioética también tienen mucha implicación, por ejemplo, en investigación, en laboratorio, pero nos vamos a enfocar principalmente en el actuar médico. Entonces, en la autonomía podemos decir, o podemos ejemplificarlo, con que el paciente tiene decisión sobre sí mismo, tiene la capacidad de decidir sobre lo que se va a hacer en su cuerpo, sobre los procedimientos que se van a realizar desde preventivos hasta terapéuticos, hasta de rehabilitación. Entonces esto es muy importante porque nosotros podemos tener todas las herramientas y decirle todo al paciente y todo lo mejor que se le puede dar, pero el paciente siempre va a tener la decisión de decir si quiero, no quiero, y pues va a estar fundamentado con su moral, con su contexto socioeconómico, con su contexto religioso, cultural, etcétera. Entonces no sé si alguien tenga un ejemplo que pues nos pueda hablar de la autonomía. Sí, yo creo que en nuestra práctica médica el ejemplo más común o el más característico puede ser los testigos de Jehová, que ellos por su religión pues no aceptan transfusiones. Entonces, si llegamos a tener un paciente y le tenemos que realizar algún procedimiento o alguna cirugía y él nos dice que no va a aceptar transfusión sanguínea, nosotros como médicos lo tenemos que aceptar, pero también estamos obligados a informarles sobre las complicaciones, sobre por qué sería necesaria la transfusión y pues las alternativas también. Esto para protegernos legalmente y para ello pues vamos a tener el consentimiento informado donde va a estar plasmado todo lo que ya le comentamos al paciente y él tiene que firmarlo y pues esto va a asegurar que él está consciente de todo lo que puede pasar. Pues aquí pues el dilema es de que sí es fácil aceptar una decisión con la que no estoy de acuerdo, más como si el resultado va a ser beneficioso para el paciente. Es difícil, pero pues tenemos que aquí respetar la autonomía, lo cual significa reconocer que el paciente no es nada más un objeto de intervención, es un ser humano que tiene historia, valores y libertad. Va más allá de hacer lo que yo creo que es mejor, sino de escuchar y acompañar al paciente en su decisión, como mencionaron, informándolo de manera correcta. Pues cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y pues a veces nada más queda estar ahí para el paciente sin intervenir más. Sí, entonces todo esto pues, legalmente se ve respaldado con el consentimiento informado. Es un documento médico legal muy importante, principalmente cuando se realizan procedimientos pues, quirúrgicos, procedimientos grandes y que principalmente tienen complicaciones frecuentes e importantes. Entonces en este documento nosotros tenemos que pues, explicarle todo al paciente, cómo hace el procedimiento, por qué posibles complicaciones tiene. Entonces, pues otro derecho que pues, no está aquí en los principios bioéticos, pero un derecho importante es el derecho a la información. Entonces el paciente tiene que tener acceso a toda la información necesaria. Y dentro de esta información, pues también hablamos de las alternativas, como decía Nelly. Si el paciente no quiere tomar la opción que le estamos dando, pues está bien, lo tenemos que aceptar y darle alternativas. Por ejemplo, el paciente que no acepta hemoderivados por su religión, pues ok, va a tener cirugía y qué tal si pierde líquido. Bueno, si pierde sangre, pues le vamos a tener que transfundir líquidos. Sabemos que no es lo mismo, pero por lo menos le va a controlar la presión arterial, ¿no? Y no se va a chocar. Pero pues explicarle que no va a ser lo mismo y no va a tener los mismos resultados. Y pues tiene riesgos. Así es. Entonces, siguiendo con el segundo principio, que es la beneficencia. En pocas palabras, este es hacer el bien. Siempre vamos a actuar buscando el beneficio del paciente. Sí, entonces este punto pues es un poco difícil de ejemplificar si no hablamos del siguiente punto, que es la no maleficencia, porque pues va un poco de la mano, pero pues sí, es también una parte muy importante en el actuar médico, porque todo paciente que va a consulta siempre quiere un beneficio, que es curarse, ¿no? Que le curemos el dolor o que le curemos la enfermedad, el malestar. Entonces siempre se va a buscar un beneficio. Y este se ve, al igual que los demás puntos, se ve en todos los niveles de atención. Desde la atención preventiva, cuando le ponemos una vacuna a un paciente, es para evitar o para disminuir el riesgo de que tenga cierta infección. O desde el periodo diagnóstico, pues es para, se le diagnostica una enfermedad, pues va a tener un beneficio. Desde el periodo de tratamiento, de rehabilitación, pues igual, siempre va a tener un beneficio y este beneficio tiene que superar a los efectos adversos que les vamos a provocar, que va un poco de la mano con lo que sigue. Y un punto importante, que es principalmente donde nos podemos llevar sanciones legales o implicaciones legales y penales, es siempre tenemos que sobreponer la beneficencia del paciente hasta donde podamos, ¿no? Entonces,
pues por ejemplo sabemos de casos en donde los pacientes, principalmente cirujanos, pues van a hacer cirugías no necesarias simplemente por por un móvil económico, ¿no? Sí, pues siguiendo con el principio de beneficencia, pues va más allá de la técnica médica, también implica humanidad, es cuidar, acompañar, ayudar y hacer el bien activo y conscientemente. Nos impulsa a buscar el mayor bien posible para el paciente, no solo se trata de curar o prolongar la vida, sino de pues, su bienestar en sí, no todas las enfermedades tienen una cura, pero pues siempre podemos intentar aliviar el sufrimiento del paciente y actuar en favor de la persona que estamos atendiendo. O pues simplemente consolar o estar ahí para el paciente muchas veces es el mayor beneficio que puede tener. Pues ahora sí, siguiendo con el tercer punto de no maleficencia, pues también es un punto importante que vemos en todos lados cuando se habla del actuar médico, con el primum non nocere, primero no hacer daño, pues es un punto importante en el actuar médico, es una base de la práctica médica, donde tenemos que buscar un equilibrio entre los beneficios y los efectos adversos, y que los beneficios siempre superen estos. No sé si alguien tenga un ejemplo, quiera hablar un poco de esto. Yo creo que un ejemplo que vemos muy común es que, por ejemplo, tenemos un paciente que ya está en una etapa avanzada de alguna enfermedad y algunas veces lo mejor o lo más sano para el paciente sería solamente cuidados paliativos para que descanse, pero hay algunas veces que los médicos se aferran o piensan que puede salir de eso, o sea, como que no ven más allá y están aferrados en darles más tratamiento, darles quimioterapia, y esto solo empeora la calidad de vida del paciente en el tiempo que le queda. Sí, también otros casos que pues es bastante común ver en cuanto a la indicación de tratamientos que pueden producir más daño que ayuda o evitar medicación innecesaria, es cuando los pacientes llegan como con una gripe o una enfermedad infecciosa y pues el paciente no le agrada que nada más le demos tratamiento sintomático con un paracetamol, sino que quieren a fuerza que le des un antibiótico o algo para tratarlo porque dicen que así si no se van a aliviar, pero pues la decisión ética correcta no es prescribirlos, por más que el paciente se queje o diga que el médico no le está dando nada o para qué vino, sino que pues la maleficencia significa protegerlo, no complacerlo. Así que pues tenemos que basarnos en eso al no dar tratamientos que no sean necesarios al paciente. Sí, claro, y pues, tenemos que recordar que pues, toda intervención médica va a tener un riesgo, va a tener un efecto adverso, y que pues tenemos que saber cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Y en la cuestión legal o jurídica, esto se ve pues involucrado porque, pues sí, por las negligencias, por los efectos adversos, porque esto puede llevar a demandas, a críticas, pero por eso va de parte con el primer punto, que era el de información, comentar al paciente los ciertos efectos adversos, y la otra cosa es pues lo que vimos del ex artis y ad hoc, y es que siempre actuar conforme a las normas, actuar conforme a los protocolos, y entonces, por ejemplo, hay una punción lumbar y el paciente termina con pues le inoculamos ahí un germen, pero si se investiga un poco y vemos que el procedimiento sí se hizo con la antisepsia adecuada, pues bueno, era parte de los riesgos, pero si se investiga y no se hizo, o no se hizo con las medidas adecuadas, pues ya estamos hablando de una negligencia y por falta de conocimiento del médico. Entonces no sé quién nos quiere hablar del último punto, de justicia. En este punto tenemos como que dos caras o dos fases. Una es la distributiva, que pues habla del reparto equitativo a las personas, ya que pues se le tiene que dar a la persona lo que necesita, no tanto igualdad. Ante la misma es darle a quien lo que necesita para estar en igualdad de condiciones. Esto implica imparcialidad, igual en el trato, acceso justo a servicios y protección de los más vulnerables. Otra de las partes que tiene este principio de justicia es que pues habla de que tener un respeto o trato igualitario a los pacientes. No vamos a discriminarlos por su raza, género, etnias o preferencias. Aquí se trata de dar un trato digno a cualquier persona, priorizando según su necesidad médica real, no por preferencias personales o porque el paciente tenga contactos. No por eso vamos a darle prioridad. La justicia habla de atender al primero al que está más grave cuando, aunque otro haya llegado primero, no es negar un tratamiento a quien no puede pagarlo, ni ver al paciente ante su condición social. Por ejemplo, un dilema que podemos encontrarnos es cuando solo hay un trasplante disponible y hay varios candidatos. Ante esto tenemos que pues, ver cada caso en específico, quién tiene mayor comorbilidad, quién tiene más esperanza de vida. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues sí, todo esto lo vemos respaldado por el artículo 4 de la Ley General de Salud, que nos habla de que el acceso a la salud es no solo universal, sino que tiene que ser respaldado por el Estado.
Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña conclusión sobre pues, qué opinamos de todo este tema, tal vez cuál creen que es el punto más importante de los 4 principios de la bioética. Yo creo que hablar de esto, pues no tiene tanta dificultad, pero ya aplicado a la práctica médica del día a día, ahí es cuando comienza el problema, debido a que si queremos cuidar o llevar a cabo un principio, a veces como que entonces estás violando el otro principio y ya ahí comienza el problema o el dilema. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, siempre hay que hacer el consentimiento informado y no sé si alguien quiere... Sí, para mí pues todos son muy importantes, siempre hay que tenerlos en cuenta, pero tal vez el que pondría hasta arriba sería el de autonomía. Siempre lo más importante va a ser la autonomía del paciente, siempre y cuando esté en facultades de decidir, pero tal vez el paciente toma una decisión que no va a ser la más adecuada, el que le va a llevar a más beneficio, o tal vez, o tal vez toma una que le lleva a más consecuencias, más efectos adversos, como por ejemplo que quiera tomar tratamiento herbolario o alternativo, pero pues si es su decisión, no podemos hacer nada, siempre tenemos que respetar su autonomía. Sí, hay veces en las que va a haber como un dilema entre cuál principio establecemos como primero. En medicina no es una receta de cocina, no todo es apegado a los libros, cada paciente tiene sus peculiaridades y cada caso es diferente. Por ello, pues a veces se tiene que deliberar con otros profesionales de la salud para pues llegar a una mejor respuesta en un caso en específico. Para eso tenemos que tener escucha activa y empatía y pues tener capacidad de los valores implicados en cada caso particular, una búsqueda de mejor solución para pues el beneficio del paciente, que pues es lo que más nos importa en estos casos. También necesitamos tener conocimiento del marco legal y pues capacidad de dar un consejo tanto al paciente como a otro colega cuando sea necesario. Pues con esto concluimos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Gracias.